Mientras organizaba las pertenencias de mi abuelo, encontré una carta de amor. El remitente no era mi abuela. Movido por la curiosidad, fui a buscar a esa persona. Quien abrió la puerta fue mi eterno rival. Él me miró y se rió suavemente. ¿Así que tu torpeza y falta de sensibilidad también son hereditarias? Durante el largo fin de semana, regresé a mi pueblo natal por orden de mi padre. Decía que soñaba constantemente con el abuelo, quien le pedía en sueños que buscara algo muy importante que había olvidado. Solo así podría irse tranquilo a reencarnar. Los tres en mi familia somos ateos convencidos. Al principio queríamos tomarlo como una broma. Pero no pudimos con el viejo que noche tras noche seguía insistiendo. Así que aquí estoy. Mi abuela falleció temprano, y desde que el abuelo murió el año pasado, la casa familiar quedó vacía. Aquella vivienda cálida y bulliciosa, sin la presencia de nadie, se convirtió en una casa vacía, solitaria y desolada. Esto me hizo abandonar toda intención nostálgica y decidí, simplemente, recoger las pertenencias y marcharme lo antes posible. La verdad es que las cosas importantes ya habían sido organizadas y quemadas en su momento. Lo que quedaba eran solo cachivaches sin valor, que si se los mandaba, capaz que hasta me regañaría por eso. Después de registrar toda la habitación del abuelo sin encontrar nada, estaba a punto de ir a revisar otro cuarto cuando de pronto, algo chocó con mi pie, produciendo un ruido sordo que rompió el silencio de la casa. Miré hacia abajo. Era una caja de galletas danesas de lata. Con cuidado, limpié la gruesa capa de polvo y levanté la tapa oxidada. No había galletas, tampoco era el costurero de la abuela. Dentro solo había una carta. Parecía haber sido olvidada por el tiempo, y yacía allí intacta, en silencio. La abrí. Lo primero que leí fue, «Me gustas». Era una carta de amor. El papel estaba amarillento, la caligrafía era preciosa. El destinatario era John Reed, mi abuelo. El remitente, George James. No era mi abuela. La curiosidad me carcomía. ¿Qué clase de persona habría albergado un amor tan profundo, que quedó sellado por décadas? Después de todo, el abuelo siempre me había parecido un poco irresponsable. Incluso mi abuela se quejaba constantemente de él. Y aún así hubo alguien que lo amó con tanto fervor. Era casi imposible de creer. Leí la carta una y otra vez, al menos 3 veces. Luego salí de la casa y le pedí prestada una motoneta al vecino. La dirección no estaba lejos, solo en la aldea vecina. El viento de la tarde soplaba suavemente contra mis mejillas mientras atravesaba colinas y caminos de cemento agrietado. Mi corazón latía con emoción. Pero al detenerme frente a aquel portón de hierro rojo, desgastado por el tiempo, me puse nervioso de repente. ¿Ya estaría casada? ¿Seguiría viva? ¿Aún recordaría aquel amor adolescente? ¿Recordaría a mi abuelo? 1000 posibilidades y preguntas me asaltaron la cabeza, hasta que vi el rostro ligeramente sorprendido de Chad. Entonces, todo se disipó de golpe. No pude evitar soltar un gran «ah». Debí verme sumamente decepcionado. Revisé una y otra vez la dirección en el sobre y la placa del número al lado de la puerta. TSS, no hay error. Chad, vestido con ropa de estar en casa de algodón, se apoyaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Su presencia transmitía una serenidad madura. Me observaba con curiosidad mientras yo subía y bajaba la cabeza frente a él, sin saber qué hacer. ¿Me buscas? Estoy buscando a tu hermana. Después de recorrer caminos tan accidentados y llegar con tanta ilusión, con una expectativa casi literaria en el corazón, y me abre la puerta mi archienemigo. ¡Qué coraje! Chad frunció ligeramente el ceño y se inclinó para mirar el sobre. No tengo hermana. Pero sí tenía abuelo. ¿Vienes por él? ¿Abuelo? Mi cerebro se trabó. Señalando el sobre, apenas logré articular una frase. Estás diciendo que George era mi abuelo. Ah. No podía cerrar la boca. Me quedé boquiabierto durante un buen rato, hasta que reuní el valor para preguntar, ¿tu abuelo era hombre? Chad se quedó perplejo un segundo, y luego esbozó una sonrisa ladeada. ¿4 años sin vernos y ya se te fundió el cerebro? Dios mío, su abuelo era hombre. George era hombre. Un hombre le había escrito una carta de amor a mi abuelo. Una bomba. Una noticia explosiva que llevaba 60 años caducada. Tú,
Mira esto. Emocionado, le metí la carta en las manos, ansioso por ver su cara con la misma expresión de shock que la mía. Chad arqueó una ceja, sacó la hoja de la carta con toda calma y comenzó a leerla. Yo estaba de pie a un lado, mirando expectante. Cada tanto intentaba echar un vistazo por detrás de él. Terminó de leerla en poco tiempo, alzó la vista y me miró a los ojos. Con sus dedos largos dobló la carta y la volvió a meter en el sobre con naturalidad. Deja de mirar de reojo, en esta casa solo vivo yo, dijo Chad con indiferencia. Recibí de vuelta la carta. Sentí una ligera decepción, aunque también cierta sensación de inevitabilidad. Al fin y al cabo, mi abuelo había vivido una vida bastante larga. ¿Desde cuándo? ¿No lo recuerdas? Chad frunció ligeramente el ceño, con una pizca de sorpresa, y algo más profundo. Una tristeza apenas perceptible. Murió cuando yo tenía 7 años. Me sorprendió más a mí que a él. ¿Por qué debería recordarlo? Si Chad y yo nos conocimos a los 10. Pero más allá de eso, lo que de verdad me impactaba era que él no reaccionara para nada ante la carta de amor. Todo mi entusiasmo y emoción se desinflaron de golpe. Como si pudiera leerme la mente, Chad comentó, gustar de alguien no tiene nada de raro. No conseguir lo que uno quiere es lo más común. Pero los dos eran hombres. ¿Y qué si lo eran? Sus palabras me dejaron sin respuesta. Es cierto, ¿y qué? Ya sea hace 60 años o ahora, gustar de alguien no debería ser motivo de escándalo. Tienes razón, dije tras pensarlo un momento. Pero un amor no correspondido, sí que es triste. Chad asintió, esbozando una sonrisa vacía, sin calor. No pude evitar sentir cierto matiz de burla. Sí, un amor no correspondido es muy triste. Un minuto después, rompí el silencio, deja de compadecerte del anciano, mejor compadéceme a mí. La motoneta que me había prestado el vecino, se había quedado sin batería. Y nadie me avisó que estaba descargada. Ya estaba oscureciendo. ¿Tenía que empujarla de regreso? Aunque la distancia no era tanta, a pie podría tardar hasta medianoche. Y peor aún, no había farolas ni cámaras en esas montañas, si me pasaba algo, no tendría ni a quién pedir ayuda. Miré a Chad y, por esta vez, decidí dejar de lado todos nuestros viejos rencores. Chad, ¿puedes llevarme a mí y a la moto? No es gratis, te pago. El crepúsculo comenzaba a cubrirlo todo. No veía con claridad su expresión, pero sentía que sus ojos estaban fijos en mi rostro y no se apartaban. Lo siento. Tengo algo de ceguera nocturna. No puedo conducir de noche. Ah, bueno. Suspiré, sintiéndome derrotado. Entonces olvídalo. Me giré para empujar la motoneta de vuelta, resignado, cuando Chad de pronto me agarró por la muñeca. No es seguro andar por aquí de noche. Quédate a dormir. Mañana te llevo de regreso. Y me quedé. ¿Qué vale más, el orgullo o la vida? Un hombre debe saber adaptarse cuando hace falta. La vieja casa de Chad estaba mucho más limpia de lo que esperaba. El suelo de madera antigua estaba impecable, sin una mota de polvo. En los últimos años suelo pasar aquí las vacaciones de primavera, comentó él. Me puse unas pantuflas y pregunté al pasar, ¿no estabas viviendo en el extranjero? Sí, me fui del país, no me morí allá. Chad respondió sin expresión, mientras se sentaba a la mesa. ¿Has cenado? Ahora que lo mencionaba, si tenía algo de hambre. Sin dudar, lavé un par de palillos y me senté con él. La comida era sencilla, acompañada de un platito de bayas de mirto encurtidas en azúcar. Probé una y no me contuve en opinar, mi abuelo las hacía mejor. Las suyas estaban más ricas. Chad también tomó una con sus palillos y se la llevó a la boca. Lo sé. Bufé por dentro, ajá, cómo no. Tú todo lo sabes, ¿no? Y claro, al hablar de mi abuelo, me vino a la mente aquella carta escrita por otro hombre. El jugo de la fruta tiñó la punta de mis palillos, y también parte del arroz, que quedó morado. Me quedé contemplándolo, algo abstraído. TCH. Al final, por muy intenso que sea un sentimiento, el tiempo siempre lo enfría. La gente se rinde, acepta que no se puede tener lo que quiere, y acaba casándose, teniendo hijos. Chad no respondió. Comía en silencio.
Cuando terminó, dejó los palillos y fijó la mirada en el plato de frutas. Mi madre fue una niña abandonada que mi abuelo recogió. Nunca se casó, dijo con voz tranquila. Serena, pero sus palabras me tocaron el alma. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Lo vi levantarse y empezar a recoger la mesa. De pronto, sentí un nudo en el pecho, una presión que no sabía explicar, una mezcla de tristeza y desasosiego. Esa sensación no me abandonó ni siquiera cuando me fui a la cama. Chad solo había limpiado su propia habitación. Las demás puertas estaban cerradas con llave y sin limpiar, así que no tuve más opción que hacerme un lugar en el suelo de su cuarto. La luz de la luna se derramaba por todo el suelo. Yo, sin embargo, no podía dormir. Me quedé mirando fijamente la oscuridad bajo su cama. Cuanto más miraba, más profunda parecía esa negrura, como si ocultara un agujero negro listo para tragarme, o como si algo fuera a salir de allí arrastrándose. Esa idea me asustó tanto que se me erizó el cuero cabelludo. Me incorporé de golpe sin pensarlo mucho y, sin más, levanté la colcha de Chad y me metí en su cama. ¿Qué clase de enfermedad tienes tú ahora?, gruñó él, frunciendo el ceño mientras se hacía a un lado para dejarme espacio. Su cama estaba cálida y olía ligeramente a limpio, con un aroma fresco que no supe identificar. El suelo es duro, respondí, acomodándome con toda tranquilidad y tirando también un poco de su almohada hacia mí. Jamás habría imaginado que algún día compartiría cama con Chad en paz. Todo el conflicto que hubo entre nosotros parecía tan lejano ahora. Chad se había transferido a mi clase en 3er grado de primaria, convirtiéndose en mi compañero de pupitre. Tal vez por no estar acostumbrado al nuevo entorno, se pegó a mí con una dependencia extraña, como un polluelo. Comer juntos, jugar juntos, incluso al baño tenía que ir acompañado por mí. Para evitarlo, me obligaba a aguantar todo el día. En aquella época, entre los chicos estaba de moda criar escarabajos rinoceronte. A mí no me interesaban mucho, pero para no parecer raro, fingía entusiasmo y me unía a sus charlas. La única vez que Chad llegó tarde, el maestro lo castigó haciéndolo permanecer toda la clase de pie junto a la tarima. Al terminar, volvió a su asiento y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me pidió que cerrara los ojos y extendiera la mano. Sentí un cosquilleo fino y extraño en la palma, mientras a mi alrededor se oían exclamaciones emocionadas de los otros niños. Cuando abrí los ojos, él estaba con los labios apretados, sonriendo con una mezcla de timidez y orgullo. Miré hacia mi mano y ahí estaba, un enorme escarabajo negro, reluciente y brillante como el aceite. 3 segundos después, grité y le estampé el insecto en la cara. Desde ese día, decidí unilateralmente que Chad y yo no nos llevábamos bien. Mi libretita mental de rencores estaba llena de notas contra él. Jugaba al yo-yo, él también. Y mejor que yo. Rencor anotado. Me apunté a clases de Go. Él también. En menos de 2 meses ya jugaba contra maestros de 5 dan. Me dejó en ridículo. Otro rencor anotado. Llevé al colegio mi manga de Naruto para compartirla con los compañeros. Justo cuando le tocó a él, el maestro la confiscó. Seguro fue a propósito. Aunque me compró otra edición nueva, seguí con mi rencor. Las chicas que me gustaban, terminaban confesándole sus sentimientos a él. Y él las rechazaba todas. Mi nivel de odio por él rompía la escala. Rencor nivel máximo. Nuestra enemistad se mantuvo firme hasta terminar la preparatoria. Tras el examen de ingreso a la universidad, dejó una nota dentro de mi pupitre, a las 6. En el bosquecillo del Cerro de los Enamorados. Una declaración de guerra en toda regla. Durante los 3 años de secundaria apenas coincidimos en clase. Podría haberlo ignorado, pero pensando en todo lo que me había hecho pasar, decidí ir. Claro, no fui solo. ¿Y si no podía con él y me dejaba maltrecho? Me llevé a varios amigos que jugaban bien. Refuerzos. Cuando llegamos en grupo, Chad apretó los labios en silencio. No parecía muy contento. ¿Tienes algo que decir o no?, espeté, impaciente. Su expresión se torció aún más. Te contacto más tarde, dijo con voz tensa, y se dio la vuelta. ¿Cómo que más tarde? No puedes huir en el último segundo. Lo agarré del brazo. Nada de excusas. Dilo ahora.
Tienes a todos de testigos. ¿Qué tienes que esconder? Chad miró alrededor. Todos lo observaban, asintiendo con la cabeza, esperando el espectáculo. Finalmente, fijó los ojos en mí, como si estuviera tomando una decisión importante. ¿Estás seguro? Claro que sí. Pero nada de golpes a la cara, eso sí, me gustas. Desperté cuando los rayos del sol me tocaron la cara. Al ver su rostro tranquilo, a solo unos centímetros del mío, parpadeé lentamente. Mi mente, aún atontada por el sueño, intentaba procesar lo que estaba pasando. A ver, ¿yo me había metido en su cama con toda la cara dura? Sí. Exactamente eso. Entonces, ¿en qué momento había acabado entre sus brazos? Estaba completamente envuelto por Chad. Tenía la cabeza apoyada en su brazo, y nuestros cuerpos estaban pegados, acurrucados como si fuéramos amantes. Te mueves demasiado al dormir, murmuró Chad, sin abrir los ojos, con la voz densa por el sueño y un deje de resignación. Antes de sujetarte, me pateaste fuera de la cama 2 veces. Vale, yo sí que tengo fama de dormir mal. Después de ese comentario, cualquier pensamiento se me esfumó, solo pude quedarme allí, con la cara ardiendo de vergüenza. Perdón, por hacer que no durmieras bien. Él soltó un el apagado, sin decir nada más. Me empecé a poner nervioso. Oye, hermano, ya que estamos despiertos, ¿no crees que deberías soltarme? Esperé pacientemente un rato. Como no se movía, decidí apartarme yo mismo. Coloqué las manos sobre su pecho firme, lista para empujarme, pero justo cuando iba a hacerlo, sentí algo. Algo que se iba endureciendo lentamente. Y cuando entendí lo que era, me quedé completamente paralizado. Hacía mucho tiempo que mi pequeño amigo no se levantaba por las mañanas, pero justo hoy decidió reaparecer, y no era el único que estaba así. Chad abrió los ojos. Su mirada era oscura, profunda, con una expresión difícil de descifrar. Jajaja, qué duro, intenté reír para romper el hielo. Me refiero a tus pectorales. ¿Acaso pasas todo el tiempo en el gimnasio allá en el extranjero? Rápidamente cambié de tema y me eché un poco hacia atrás. Él también aprovechó el momento para retirar su brazo. Ajá, respondió simplemente. ¿Tan disciplinado, estás así por conquistar a alguna chica? El movimiento de su mano al frotarse el brazo se detuvo. Su tono se volvió algo hosco. No, guardé silencio unos segundos, luego pregunté con cautela, ¿entonces, un chico? Sus pestañas, espesas y largas, se agitaron ligeramente. Levantó la mirada y me miró directo a los ojos. Tony, no soy gay. Solo que justo, ya entendí. Solo que eres muy disciplinado, lo interrumpí, fingiendo ligereza. Pero tras esa fachada, una vieja llama se volvió a encender en mi pecho. Sabía que no lo había malinterpretado aquellos años. Durante estos 4 años, no fueron pocas las veces en las que me pregunté si aquella confesión suya tenía algo de verdad. ¿Y si era gay? ¿Y si su viaje apresurado al extranjero fue por mí? En la universidad también me confesaron algunos chicos, pero cada vez que eso pasaba, yo pensaba en Chad. Pensaba en aquella vez que se paró frente a mí, y con toda determinación, soltó esas 4 palabras. Se volvió una especie de trauma. Nunca logré tener una relación amorosa. Aquel día, en lugar de retarme con los puños, Chad eligió otra táctica, frente a todos, sin previo aviso, soltó un me gustas. Tras unos segundos de silencio sepulcral, toda la multitud estalló en risas y gritos. Yo, débil, confundido, totalmente expuesto, me quedé plantado ahí mientras los jaja, qué huevos, no me jodas, llovían como cuchillos. ¡Qué táctica tan baja! ¡Qué forma más ruin de atacarme! Otros peleaban con los puños. Él me atacó el corazón. ¿Y yo cómo se suponía que debía responder? Perdí ese duelo. Perdí rotundamente. Salí huyendo, derrotado y convertido en el hazmerreír del grupo. Desde entonces, en cada reunión con los compañeros del instituto, alguien saca el tema. Ya es parte del repertorio habitual, y mientras el culpable Chad vivía felizmente en el extranjero, lejos del ojo público, yo seguía soportando las burlas. Con rabia, lancé la colcha a un lado y me levanté de golpe, voy al baño. Me di una larga ducha fría para apagar el fuego,
y cuando por fin mi cabeza volvió a la normalidad, salí del baño, justo para encontrarme con Chad cambiándose de ropa. Después del desayuno te llevo de vuelta, dijo, mientras se ponía una sudadera. Su abdomen se marcó claramente al levantar los brazos. El pantalón de chándal, flojo, colgaba apenas de sus caderas. Parecía que con un solo tirón se le caería. Asentí con un murmullo, aparté la mirada y bajé apresuradamente las escaleras. En la olla de barro, Chad había estado cocinando congé de carne magra con huevo centenario. Yo había dormido tan profundamente la noche anterior que ni siquiera me enteré de cuando se levantó a prepararlo. Chad, ¿por qué sigues volviendo cada año? Aquí ya no queda gente joven, y tampoco es que haya paisajes bonitos. Chad me sirvió un huevo cocido en té. Costumbre. Pero esta debería ser la última vez. Claro, ya estás planeando vivir en el extranjero, ¿no? Él arqueó ligeramente una ceja. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo decírselo? A lo largo de los años, sus noticias siempre me han rodeado. Ese grupo de amigos nunca dejaba de actualizarme sobre Chad. Y al mencionarlo, siempre agregaban el comentario extra, ese que se fue del país con el corazón roto tras ser rechazado. Tragué un sorbo de congé. Cremoso, sabroso, estaba sorprendentemente delicioso. Lo escuché por ahí, respondí con evasiva. Ajá. Aunque, en realidad, creo que ya lo superé. Su mano se detuvo. Levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. ¿Superado? ¿Acaso alguna vez hubo una obsesión? Recordé algo de pronto. Dejé los palillos a un lado y poniéndome más serio, pregunté, Chad, antes de que me lleves de regreso, ¿puedes acompañarme a un lugar? Tenía una premonición, que lo que el abuelo buscaba era justamente esa carta. Era finales de primavera. En el cementerio, las montañas estaban cubiertas de un verde tan intenso que casi dolía a la vista. El abuelo descansaba en la cima. Una ubicación privilegiada, con vistas espléndidas. La carta amarillenta se convirtió en cenizas entre las llamas. Cuando el fuego se apagó por completo, me sacudí las manos y me puse de pie. Ahora, papá debería poder dormir tranquilo. Chad se mantuvo en silencio todo el tiempo, de pie a un lado, con la mirada baja, perdido en sus pensamientos. Había llovido mucho últimamente. Los escalones estaban mojados y resbaladizos. Subir fue fácil, pero bajar se volvía complicado. Me agarré a la barandilla, descendiendo con cuidado. Al llegar a media pendiente, finalmente pude soltar un suspiro de alivio. Incluso me sobraron ánimos para romper el silencio entre nosotros. Oye, ¿por qué crees que mi abuelo nunca leyó esa carta? Chad, que siempre había estado caminando tranquilamente delante de mí, se detuvo y se giró para mirarme. La cinta adhesiva de doble cara se inventó hace 30 años. Pero esa carta, fue escrita hace 60. Me sobresalté. ¿Estás diciendo que, sí? Tu abuelo la leyó. Sentí un torbellino de emociones. ¿Cuándo la leyó? ¿Cuándo la recibió? ¿O años después? ¿Con qué sentimientos, con qué intención, decidió volver a sellarla? Me arrepentí un poco de haberla quemado tan deprisa. ¿Y si había algún detalle que no noté? Oye, dijo Chad, sacándome de mis pensamientos al ver mi expresión perdida. Señaló hacia un punto. Allí hay un escarabajo rinoceronte. Seguí la dirección de su dedo. Efectivamente, sobre el tronco de un árbol descansaba uno pequeño. Nada que ver con el tamaño de aquel que me había dado Chad años atrás. ¿Cómo lo habría atrapado entonces? Ahora ya no me asustan. No puedes asustarme con eso. Chad pareció quedarse un momento en blanco. Luego dejó escapar una risa suave, tan tenue que sonó más a un suspiro. Ya veo, tu torpeza y tu falta de romanticismo son hereditarias. No sonó como un halago, casi como si estuviera insultando también a mi abuelo. Me molestó de inmediato. Estaba a punto de replicar cuando Chad apartó la mano y se dio media vuelta para continuar bajando. Nunca quise asustarte. Pensé que te gustaría. El que se quedó pasmado esta vez fui yo. ¿Qué quiso decir? ¿Que pensaba que me gustaría, por eso lo puso en mi mano? Nos separaban ahora 5 o 6 escalones. Corrí para alcanzarlo, pero justo en ese momento,
mi pie resbaló y me fui de bruces hacia adelante. Maldición. Lo sabía. Iba a caerme. Después de lluvia, escalones de piedra, musgo y zapatillas, tenía todos los factores en contra. Si yo no me caía, ¿quién más? Pero olvidé algo. Todavía estaba bajo la mirada de mi abuelo. Esta montaña aún me protegía. Así que sí, me caí. Pero no del todo. En medio del pánico, logré agarrarme al cinturón de Chad, frenando en seco el impulso de caerme por completo. Ni un rasguño. Lo primero que pensé fue, wow, no se le cayó el pantalón. Chad, al escuchar mi grito, se aferró rápidamente a la barandilla y estabilizó su postura. Deberías dar gracias de no haberme bajado los pantalones. Porque ni tu abuelo habría llegado a atraparte a tiempo. Me ayudó a ponerme de pie. Lo siento, lo siento. ¿Te hice daño? Chad soltó una risa irónica. No duele, solo parece que me voy a partir en dos. Ah. Me alarmé. Sin pensarlo, levanté su sudadera. Su cintura, blanca y tersa, tenía una marca roja y larga, profunda como una cuerda clavada. Dios mío. ¿Y eso no te duele? Chad tiró de su ropa, intentando que soltara. ¿Y qué quieres? ¿Que diga que me muero del dolor y me soples? Apreté el dobladillo de su ropa, me incliné y acerqué la cara. Me detuve a 2 dedos de distancia, alcé la vista y le pregunté en voz baja, ¿soplar sirve de algo? Chad se quedó completamente paralizado por un momento. Luego, con un leve estremecimiento, levantó la mano y me apartó con suavidad. No sirve. Mejor bajemos de una vez. El camino de regreso fue silencioso. Ya en el pueblo, permanecimos sentados en el coche. Yo no bajaba, y Chad tampoco decía nada. Solo nos quedamos ahí, callados, compartiendo un mismo aire lleno de cosas no dichas. Después de quemar la carta, ya no tenía motivos para seguir quedándome en la casa del abuelo. Al igual que Chad, tampoco volvería a este lugar. Pensándolo bien, después de esta despedida, probablemente Chad y yo no volveríamos a vernos en la vida. Frente a este antiguo rival, con quien compartí tantos celos, resentimientos, pero también un secreto que pertenecía a nuestros abuelos, mis emociones se volvieron extrañamente complejas. De repente, me parece todo esto muy triste, solté sin pensarlo. Chad giró la cabeza, con expresión de desconcierto. Me apuré a explicarme, me refiero a mi abuelo y tu abuelo. Sus largas manos descansaban sobre el volante. Con el dedo índice comenzó a dar golpecitos, pausados e irregulares. Ya no están. Nadie tiene derecho a juzgar lo que sintieron. Además, tu abuelo dejó hijos y nietos. ¿Dónde está la tristeza? Mi intento de contraargumentar fue débil, sin fuerza, él vino en sueños. Creo que tenía algo que no podía soltar. Eso solo demuestra que fue un hombre torpe o cobarde. Alguien que, incapaz de enfrentar una confesión, eligió huir. Años después, cuando por fin entendió lo que había perdido, quiso volver. Pero, ¿a dónde puede volver? Ya solo queda un poco de tierra sobre su tumba. Sus palabras sobre el abuelo me enfadaron, pero no supe cómo rebatirlas. En el fondo, sentí que no solo estaba hablando de él. Y, efectivamente, Chad soltó una risa seca, tal como su descendiente. Ahí sí me hervía la sangre. ¿Qué quieres decir con tal como su descendiente? Al final estás hablando de eso, de lo que hiciste el día de la graduación. Me expusiste frente a todos, y aún tienes el descaro de hacerte el ofendido. El silencio cayó de golpe en el coche. Dios, lo dije. Chad frunció el ceño, se recostó contra el asiento y soltó un largo y pesado suspiro. Tony. Escuchar mi nombre de su boca, fue como una piedra cayendo en un lago tranquilo. Sentí un temblor en el pecho. ¿Qué? Dije con sequedad. ¿Qué crees tú que es gustar de alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. Todo mi aire de rabia se desinfló de golpe. Gustar, es simplemente querer estar con esa persona por mucho, mucho tiempo. Chad volteó la cabeza para mirarme. En su rostro se dibujaba una tristeza suave, casi compasiva. Pues eso es lo que yo siento por ti. Busqué alguna señal de burla en su cara. Pero no había ninguna. Era sincero.
Mi corazón se saltó un latido. Luego comenzó a latir con fuerza, desbocado, tan ruidoso que me zumbaban los oídos. Me oí a mí mismo tartamudear, pero tú dijiste que no eras gay, y no lo soy. Solo, me gustas. Simplemente así. Era finales de primavera, a punto de empezar el verano, pero yo sentía como si estuviera bajo el sol abrasador del mediodía. Olas de calor me golpeaban, y mi cabeza empezó a marearse. Sabía que tenía que decir algo, responder de alguna manera. Pero no me salían las palabras. Después de un largo rato de silencio, desabroché el cinturón de seguridad. Bueno, gracias por traerme. ¿Podrías abrir la cajuela, por favor? No me atreví a levantar la cabeza, pero sentí que Chad me miraba fijamente por un buen rato. Finalmente, soltó un chasquido con la lengua. ¿Ves? No me equivoqué. Incluso si todo se repitiera, seguirías huyendo. Ni siquiera eres capaz de darme un punto final. Abrí la puerta a toda prisa, con la voz temblorosa, apenas audible, lo siento. Mi mente era un caos. No podía pensar con claridad. Bajé la motoneta del coche. Chad no dijo nada más. Cuando cerré la puerta, arrancó enseguida y pronto desapareció de mi vista. Mi padre vino a recogerme. Yo seguía sumido en ese calor sofocante. Me tocó la frente con el dorso de la mano. Tú no estarás con fiebre, ¿no? Preguntó con preocupación. Me abracé los brazos, encogiéndome. Puede ser. Esta mañana me di una ducha fría demasiado larga. Oye, ¿tú conoces a alguien que se llame George? Papá estaba de pie con los brazos en jarra, observando la casa con nostalgia. Al oírme, sus ojos se iluminaron. ¿Quién? ¿Una chica? ¿Tú y una aventura fugaz en solo 2 días? Puse los ojos en blanco. No. Es un amigo del abuelo. ¿Nunca oíste hablar de él? Papá se rascó la barbilla, pensativo, no. Ni idea, no recuerdo que tu abuelo tuviera amigos cercanos. Solo trataba con los vecinos. Nunca salió de este pueblo en toda su vida. Sentí una leve punzada de decepción, pero tampoco podía hacer nada. La historia de mi abuelo y George, parece que solo el viento la conoce ya. Papá me dio unas palmadas en el hombro. Cuando vuelva a aparecer en tus sueños, le preguntamos juntos. Solté una risa. El abuelo ya no vendrá más. Eso no lo dije en voz alta. Solo cerré los labios y asentí. Al volver a casa, efectivamente me dio fiebre. Enrollado en las mantas, sentía escalofríos y calor al mismo tiempo, como si todo mi cuerpo estuviera a la deriva en una pequeña barca, tambaleándose. Cuando volví a abrir los ojos, ya había regresado a mi infancia, el abuelo me llevaba a cuestas por un sendero entre las montañas. Sabía con claridad que aquello era un sueño. En ese entonces, mi abuelo aún estaba fuerte y enérgico, caminaba con pasos firmes y ágiles. ¿Vas a volver a jugar con agua? Si lo haces, volverás a enfermarte y te pondrán inyecciones. Su voz sonaba joven. Mientras hablaba, se detuvo. Desde su hombro, alcancé a ver a Chad. Chad no me había mentido. Realmente nos habíamos visto antes de que yo cumpliera 10 años. Solo que yo, en medio de la fiebre, había olvidado ese hecho. Aquel día fue el entierro de su abuelo. En la procesión fúnebre, debido al dolor abrumador de sus familiares, se descuidaron y Chad se separó del grupo. Caminó y caminó, hasta perderse. Yo me bajé como pude de la espalda del abuelo y quise llevar a Chad a mi casa. Nuestras 2 manitas se entrelazaron, las mías ardían de fiebre, las suyas estaban heladas. Cuando el abuelo se enteró de quién era Chad, permaneció en silencio. Ni siquiera dijo una palabra al regresar a casa. Pero yo estaba muy contento. Sentía que había encontrado un compañero de juegos invaluable. A pesar de estar enfermo, saqué todos mis juguetes. Temía que tuviera hambre, así que revolví cajones buscando bocadillos. Chad se mostró muy interesado en las ciruelas confitadas que hacía el abuelo, sus ojos, ya de por sí grandes, brillaban intensamente. Mamá dijo que, antes de irse al cielo, el abuelo quería comer esto. Y es verdad, está delicioso. El pequeño Joe se sintió orgulloso. Le pediré a mi abuelo que haga más. Una tina llena. Para comer hasta hartarnos.
Me di vuelta para buscar a mi abuelo, pero solo vi su figura encorvada subiendo lentamente por las escaleras, apoyándose en la barandilla. Parecía completamente agotado, cada paso era lento y pesado. Ese día, el abuelo se quedó arriba mucho tiempo. Chad y yo jugamos en la sala durante horas, hasta que ya entrada la noche vinieron a buscarlo sus familiares. Me apoyé en el marco de la puerta, despidiéndome de él con tristeza. ¿Vendrás mañana también? Me gusta jugar contigo. Chad, tomado de la mano de un adulto, me miró fijamente y asintió. Pero no hubo un mañana. Esa misma noche, la fiebre me subió tanto que nada la bajaba. Mis padres vinieron por mí de inmediato y me llevaron consigo. Nunca volví al pueblo. Hasta 3 años después, cuando Chad fue transferido a mi escuela en la ciudad y coincidimos en clase. Lo que yo pensaba que era un primer encuentro, en realidad fue un reencuentro. En los últimos 2 días del puente vacacional, unos amigos del instituto me invitaron a beber y comer brochetas. Las latas de cerveza cubrían el suelo del puesto, todo el lugar era un bullicio. Entre trago y trago, no faltó quien comenzara, como siempre, con el clásico "me gustas". Bebí un gran sorbo, algo molesto, y los interrumpí. Ya basta. Eso no es algo con lo que se bromea. Todos intercambiaron miradas. Y comenzó una nueva ronda de bromas. Uy. ¿La conciencia te duele? No me digas que es porque escuchaste que ese perrito faldero también volvió a City. Ese apodo despectivo me incomodó bastante, pero ellos reaccionaron primero con fingida sorpresa. Tony, a estas alturas, no me digas que ni te diste cuenta de lo evidente. Exacto. Cualquiera lo habría notado. Durante 3 años, no fuiste ni una sola vez al lavabo a buscar agua, él te la traía todos los días. Cuando te lesionaste la rodilla jugando baloncesto, ¿quién te traía comida y tomaba apuntes por ti? Abrí los ojos y me incorporé lentamente, incrédulo, mirando fijamente a uno de ellos. ¿No era Kate quien hacía eso? Todos se quedaron en silencio unos segundos, y luego estallaron en carcajadas al unísono. Estamos hablando de tu Bubby. ¿En serio? Pensábamos que lo sabías. Creíamos que simplemente te habías aprovechado de los servicios de Chad estilo perrito faldero durante toda la carrera, y luego lo habías pateado al graduarte. ¿No lo sabías de verdad? ¿Sabías que durante los 2 años en que él estuvo en la emisora escolar, siempre pedía que pusieran feliz cumpleaños en tu día? Y, además, cuando en segundo año te desmayaste por el calor durante la prueba física, corrió como loco y te llevó en brazos a la enfermería. En brazos, como una princesa. Fue lo más viral. Toda la escuela se emocionó con esa escena, y tú, como si nada. Siguieron enumerando hechos, uno tras otro, pero yo ya no podía escuchar nada más. La cerveza de pronto sabía amarga, y esa sensación sofocante, familiar y agridulce me llenó el pecho. Me costaba hasta respirar. Al final del encuentro, fueron a un local de lotería a raspar boletos. Cuando rasgué la capa plateada, miré los números y murmuré, vaya, sí gané. 2 se acercaron enseguida. ¡Qué suerte! ¿Cuánto es? Me arrebataron el boleto, y unos segundos después lo arrojaron de nuevo frente a mí. Tony, definitivamente estás borracho. ¿Ganaste qué, Soledad? Gané, sí, pero el premio ya estaba vencido. Tomé demasiado y, a mitad de la noche, me desperté con sed. No sabía en qué momento las sábanas habían terminado en el suelo, y yo estaba envuelto solo con la sábana como un rollo de cebollino. Qué manera tan desastrosa de dormir. Estuve un buen rato atontado antes de levantarme a por agua. Al desbloquear el móvil sin pensar mucho, me encontré con una solicitud de amistad. Era de Chad. Me quedé paralizado unos segundos. Dejé el vaso de agua, respiré hondo, intentando controlar el corazón que parecía querer salirse por la garganta. Apreté aceptar. Justo cuando pensaba revisar a escondidas sus publicaciones, apareció un mensaje suyo, le pedí a mi familia que buscara en los álbumes. Encontré una foto. El de la derecha es tu abuelo. Cuando vi su solicitud de amistad, por mi cabeza pasaron muchas suposiciones. Nunca pensé que se tratara de mi abuelo. La foto parecía aún más antigua que la carta. 2 adolescentes, de unos 15 años, miraban directamente a la cámara. Sus rostros eran tan borrosos que ni siquiera se distinguían las expresiones. Hice zoom una y otra vez,
pero seguía sin poder confirmar nada. Chad seguía esperando mi respuesta, así que corrí a la habitación de mis padres y desperté a mi papá sacudiéndolo. Medio dormido, echó un vistazo rápido y, con mal humor, volvió a acostarse. No lo reconozco. Levanté la voz sin querer. ¿Es tu papá? ¿No lo reconoces? Él también levantó la voz. Yo soy tu papá. ¿Y tú, qué haces despierto a estas horas despertando a tu madre y a mí? ¿Y encima te crees con razón? Tal vez lo poco confiables que somos sea cosa de familia. Volví a mi cuarto sin obtener nada. Y me di cuenta de que ya eran las 3 de la madrugada. ¿Chad no se había dormido aún? ¿Estaba esperando que aceptara la solicitud para enviarme ese descubrimiento en cuanto pudiera? No estoy seguro, pero gracias. ¿Tú tampoco duermes? Sí. Dije cosas un poco duras el otro día. Lo siento. Leí y releí esa línea varias veces. Recogí la colcha del suelo, me metí bajo ella y rodé por la cama un par de veces más. Mordí mi labio y comencé a escribir despacio en la casilla de texto, no pasa nada. ¿Yo? Pero antes de que pudiera terminar, me llegó un nuevo mensaje suyo. Borré lo que estaba escribiendo de inmediato. Detrás de la foto hay unas palabras, pero ya no se distinguen bien. Apenas se alcanzan a leer las últimas 4. Abrí la imagen que me envió. Como dijo, la tinta estaba corrida. Las últimas 4 palabras eran, que todos tus deseos se hagan realidad. Solo con eso, supe con certeza que la persona en la foto era mi abuelo. Él siempre terminaba sus mensajes con esa frase. Ya fuera en el año nuevo, en mis cumpleaños o en las cenas de celebración, siempre decía, que todos tus deseos se hagan realidad. Tal vez, eso era todo lo que podía conocer del pasado de mi abuelo. Demasiadas preguntas quedarán sin respuesta. Solo sabía que, para él, debió de ser una vida larga y llena de historias. La pantalla del móvil se fue apagando poco a poco. Yo aún quería decirle algo a Chad, pero buenas noches parecía ya muy tarde, y buenos días un poco anticipado. Pensé y pensé, hasta que escribí, ¿hasta cuándo te quedas esta vez? Justo al enviarlo, borré la segunda mitad de la frase que decía, si tienes tiempo, tal vez podría invitarte a comer. Mañana tengo vuelo. Bueno, ya es hoy. El corazón me dio un vuelco. ¿Tan pronto? Me levanté de nuevo, con el teléfono en la mano, caminando de un lado a otro por la habitación. Quería imitar al abuelo, desearle que todo le fuera bien. Pero mis dedos, suspendidos sobre la pantalla, no se atrevían a presionar enviar. Al final, lo que mandé fue una frase completamente fuera de lugar. Chad, aquella mañana dijiste que ya lo habías superado, era porque viste lo mal que duermo. En la pantalla aparecía constantemente, escribiendo. No me atreví a mirar. Tiré el móvil lo más lejos que pude. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Din. El sonido de un nuevo mensaje. Dudé mucho tiempo, pero al final me lancé entre las mantas y arrastré el móvil hacia mí. Mándame tu ubicación. No lo podía creer. A estas horas, ¿quería venir a verme? ¿No tenía que irse ya al aeropuerto? Mi mente era un caos, pero mi cuerpo, más honesto que yo, ya había compartido la ubicación. Después de enviarla, me puse inquieto. Me puse la chaqueta y bajé con la intención de esperarle. El sonido de la puerta al abrirse despertó a mi padre, que habló medio dormido. ¿Vas a salir? Respondí con un sí apresurado y cerré la puerta rápidamente. Aunque sabía que no llegaría tan pronto, bajé corriendo las escaleras. Para cobrar un premio, hay que correr. Arranqué casi toda una sección de pasto del jardín mientras esperaba. Chad no aparecía, la emoción ya se había disipado, y hasta empecé a dudar si esta vez me dejaría plantado de verdad. Justo cuando pensaba moverme a otra parte y seguir arrancando plantas, una voz familiar sonó detrás de mí. Tony. Estaba jadeando. También había venido corriendo. Y mi corazón, una vez más, empezó a latir sin control. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica exclusivamente en este canal. Queda prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul Pasiones BL. Me puse de pie lentamente, pero no pude evitar que me fallaran las piernas tras tanto tiempo en cuclillas.
Chad me sostuvo con firmeza. Un aroma fresco y embriagador me envolvió al instante, devolviéndome de golpe a aquella noche en la que compartimos la cama. La verdad, con todas las preocupaciones por la graduación y las prácticas, hacía mucho que no dormía tan tranquilo. ¿Sabes lo que significa corresponderme?, preguntó. El cielo ya empezaba a clarear, y las farolas del vecindario se habían apagado. La mirada de Chad ardía incluso más que el sol naciente. Me daba miedo sostenerle la vista. Pero no me dejó escapar, me tomó del mentón con firmeza, obligándome a mirarlo. Sí. Creo que, por fin, entiendo lo que es gustar de alguien. Él contuvo el aliento por un segundo, y luego sus labios dibujaron una leve sonrisa. Ah, sí. ¿Y qué es? Todavía me daba un poco de vergüenza, pero ya había tomado la decisión de ser honesto con mis sentimientos. Y mi respuesta, en realidad, había estado clara desde que tenía 7 años. Chad, me gusta estar contigo. Apenas terminé de hablar, él no dijo nada más, simplemente me miró en silencio, con una intensidad que crecía en sus ojos. Sentí mis mejillas arder bajo su mirada. Estaba por apartar la vista, retroceder un poco, pero su brazo se apretó en mi cintura, encerrándome en su abrazo. Tony, ¿quieres salir conmigo? Estábamos tan pegados que podía sentir la vibración de su pecho al hablar. Cuando los sentimientos son mutuos, el siguiente paso es estar juntos. Pero, él estaba por mudarse definitivamente al extranjero. No quería que dejara su vida por mí, pero tampoco me veía yendo a un lugar completamente desconocido. Ya cancelé mi vuelo. No me digas que ahora vas a echarte atrás, dijo de repente. Pero tú, en un lugar donde no hay buena comida, ni diversión, ni a ti, ya he tenido suficiente. La luz del día se hacía cada vez más clara. Empezaban a oírse voces y coches a lo lejos. Si alguien se acercaba, nos vería abrazados como si estuviéramos teniendo una aventura. Mejor dar un paso al frente. Sí. Empecemos ya, salgamos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Chad me besó por sorpresa. El primer día de novios ya así de intenso. ¿No se supone que se empieza de a poco? Primero tomarse de la mano. Ah, ya lo habíamos hecho. Un abrazo, también. Incluso ya habíamos compartido la cama. Entonces, ¿un beso ahora también está bien? Su beso me dejó completamente aturdido. Terminé escondiendo la cara en su cuello, negándome a levantarla, porque, maldita sea, mi pequeño hermano se había despertado. La voz de Chad sonó ronca, pero alegre mientras me abrazaba con fuerza. Qué sensible eres, pequeño Tony. A plena luz del día, sin ducha fría a la vista, no me quedó más remedio que intentar cambiar de tema para calmar a mi segundo yo. Oye, lo de ya lo superé que dijiste, ¿qué significaba en realidad? Chad no respondió de inmediato. Al no oír nada, alcé la vista para mirarlo, y él aprovechó para besarme otra vez. Si vienes conmigo al coche, te lo cuento. La verdad, quedarnos allí era arriesgado, los vecinos podrían vernos. Agradecí su consideración, sin imaginar que tenía otras intenciones. Y no pude resistirme a sus caricias. ¿No te incomoda?, jadeó él, deseoso. No. Grité, avergonzado. Chad, descarado, me acorraló entre su cuerpo y la puerta del coche. Pues yo sí estoy incómodo. Cuando el sol ya había salido del todo, Chad, por fin, tuvo un poco de conciencia y me explicó, superarlo, fue aceptar que tú eres un chico débil, lento, que se deja llevar por los demás, y aún así, seguir gustándome de ti. También fue aceptar que tal vez nunca responderías a mis sentimientos. Yo gruñí con desdén. Tú eres el débil y el lento. Pero ahora cambié de opinión. Eres muy valiente. Sentí que había algo más detrás de sus palabras, así que decidí no pensarlo mucho. Chad se agachó para ayudarme a ponerme los zapatos. Yo lo observaba. Ese mechón de cabello rebelde brillaba bajo el sol como si estuviera bañado en oro. Por eso, yo soy distinto. Y nosotros también somos distintos a los demás. Sí, distintos. Lo nuestro no es un amor no correspondido. Carta de George a John Reed, me gustan, el vino, la primavera, la luna de 16 noches, las olas doradas de trigo agitadas por el viento, la camisa azul de tergal que me regalaste,
Las vallas confitadas que tú hiciste, tú con esa camisa blanca, nosotros, tú. Respuesta de John Reed escrita al dorso de la foto, con haber visto florecer la flor, basta. ¿Qué importa a quién pertenece? No desperdicies la primavera, ni dejes pasar un buen momento. Deseo que el resto de tu vida esté lleno de alegría, y si no es posible, entonces, que tengas toda la suerte del mundo.